habla Edgardo Fogel, estamos aquí en los estudios de MCA Festival y bueno, primero que nada un abrazo muy grandote. Estamos partiendo con este tipo de programas para que poder abrir más la información y bueno, contarles más de MCA Festival. Les recuerdo que estamos el día 4, 5 y 6 de octubre de este año en la estación Mapocho, nuestra sexta versión, ya muy avanzado, con más de 110 relatores de distintas áreas. Tenemos más de 12 invitados internacionales de altísimo nivel, charlas de todo tipo: medio ambiente, espiritualidad, salud, alimentación, relaciones, etcétera. Talleres de yoga, meditación, talleres de biodanza, talleres tai chi. Así que vayan anotándose. mcafestival.com está el sitio web, está todo el programa. Y el día de hoy tenemos un invitado que también va a estar en MCA Festival, el español Ricardo Iriz. Hola Ricardo. Hola Edgardo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Al contrario, estamos aquí experimentando en forma en vivo, en Facebook Live, así que vamos, tú eres el iniciador de este tipo de proyectos. Qué bien. Pues estoy encantado de daros aquí el bautismo, como quien dice. Sí, pues. Cuéntanos un poco de ti, Ricardo. Yo he sabido harto. Quizás voy a partir con lo primero que les va a llamar la atención a todos. Ricardo dice: en el año 2009 tomé una decisión que iba a cambiar mi vida. Decidí que mi profesión a partir de ese momento era ser feliz. ¿Qué tal? Pues buena profesión, ¿eh? Es la mejor profesión que podía haber elegido. Realmente durante muchos años tenía una sensación muy rara. Yo, cuando se me preguntaba la profesión, tenía un conflicto interno muy grande. ¿Por qué? Porque no me sentía cómodo diciendo ninguna profesión. Entonces iba cambiando y me pedían profesión y entonces pues, en algún caso decía ejecutivo, en otro administrativo, en otro empresario, y me daba igual porque no me veía reflejado en nada. Pero hubo un día en el que estaba con un formulario delante que se me preguntaban mis datos personales y ese día dije, no voy a escribirlo así de lo que me salga, sino que voy a reflexionar y voy a poner algo que yo lo pueda mantener durante toda mi vida y que además me pueda sentir orgulloso de eso. Y después de unos minutos acabé poniendo ser feliz. Y yo creo que fue la mejor decisión de mi vida porque me llevó a cambiar radicalmente mi vida. A partir de ese momento cambié pues, a nivel profesional, por supuesto, porque mi profesión era esa, con lo cual me tuve que dedicar en cuerpo y alma Tú eres a esa ingeniero nueva profesión. informático. Sí, bueno, ya había hecho máster en dirección de empresas y me dedicaba a la dirección de empresas. Yo, vamos, llevaba muchos años dedicado al mundo de la dirección ¿Eras empresarial. emprendedor o tú trabajabas en Fui empresas? inicialmente emprendedor, después me pasé al mundo corporativo en grandes corporaciones y bueno, y ahí estaba metido, en grandes corporaciones. ¿Y qué pasó? ¿Te sentías infeliz? ¿Que de repente viste quiero ser feliz? Sí, yo me ¿Sí? sentía que había algo dentro de mí que no hacía que yo tuviera una vida plena. Que yo realmente miraba para adentro y decía, si yo me muriese ahora, mi vida hubiera tenido sentido. Y, y la respuesta siempre era que no, que tenía que hacer algo más. Que yo lo que estaba haciendo era lo mismo que cualquier otro podía hacer en la misma situación en la que yo estaba. Yo tenía la sensación de que yo estaba viviendo la vida que la sociedad quería que yo viviese, pero no la que yo elegía libremente, ¿no? Yo me casé cuando tocaba, tuve mis hijas cuando tocaba, cambiaba o siempre estaba buscando pues ganar más dinero, pues, alcanzar cargos superiores dentro de la corporación, tener una casa mejor en un barrio mejor. Siempre estaba en ese proceso que la vida me iba muy bien, pero que yo pues no tenía esa sensación interior de sentirme pleno. Y bueno, y ese día decidí que tenía que cambiar la cosa. Sí, pues Xavier Pedro, español, que también vendrá de Mesa Festival, él tiene como un video y una charla que él habla de vivir o sobrevivir. Y justamente muestra la diferencia que principalmente los seres humanos estamos siempre sobreviviendo, ¿no? Sí, es lo que nos pasa, y además vivimos la vida que otros nos ponen delante. Habitualmente estamos siempre pues viviendo como actores secundarios de la vida de otros. Y no, tenemos que ser los actores principales, los protagonistas, los guionistas, los directores de nuestra propia vida y afortunadamente ahora podemos hacer eso. Tenemos esa capacidad. Sí, bueno, Emilio Carrillo también que viene a Chile, él habla mucho de los dones y talentos también, ¿no? Claro. La búsqueda de lo que uno realmente le apasiona y eso uno es feliz. Sí, porque en el momento en el que realmente ponemos nuestra atención
en lo que son nuestros dones, en esas capacidades que tenemos, que destacan por encima de las capacidades que otras personas tienen, y no por el hecho de destacar, sino porque realmente lo haces muy bien y te gusta mucho aquello que realmente tienes dones, claro. pues tu vida fluye. El tiempo, pues puedes estar horas y horas y horas trabajando en eso, y para ti no es un trabajo, es un placer, es una dedicación que haces pues todo el tiempo que haga necesario, y además lo harías gratis, ¿no? Sí. Cuando te enfocas en eso, tu vida es maravillosa. ¿Y qué les puedes decir a las personas que nos están viendo, que nos pueden escuchar? ¿Cómo poder ir conectándose un poco a los dones y talentos si que están trabajando en algo que no les gusta? No es fácil hacer el cambio, ¿no? Bueno, yo no recomiendo nunca hacer lo que yo hice. Tomé una decisión de cambiar exteriormente, es decir, de cambiar a nivel profesional, de cambiar mi lugar de residencia, de renunciar completamente a los ingresos y evidentemente renunciando también a los gastos para que haya equilibrar, si no, no es sostenible. Y yo hice esos cambios externos buscando el cambio interior. Yo en realidad lo que buscaba era sentirme yo en paz, en equilibrio, ser feliz, ¿no? Que es ese estado de paz y plenitud interior. Y lo buscaba tomando esos cambios fuera para yo tener algo de mejoría. Pero eso es simplemente aplazar, eso es tirar la pelota adelante y seguir corriendo hacia la misma dirección. Lo que recomiendo siempre es hacerlo al revés, es decir, ten los cambios interiormente y después todo se alinea en tu exterior. En el momento en el que tú cambias interiormente, empiezan a darse los cambios, y a nivel profesional, a nivel de pareja, a nivel de familia, de amigos, todo empieza a encajar con esa persona que tú eres a partir de ese momento. ¿Y ese camino es mucho más sencillo. Sí, y bajo ese punto de vista, ¿cómo tú empezaste a procesar y a transformar y hacer esos cambios en ti mismo? Pues cuando tomé esa decisión de ser feliz como profesión, entendí que una profesión es algo a lo que te dedicas en cuerpo y alma, que tienes que saber como el que más, y que además no puedes hacerlo como un hobby, no puede ser una cuestión de fin de semana, no puede ser una cuestión de ratos libres, sino que le tienes que dedicar muchas horas. Y entonces fue cuando me metí pues totalmente, dije, la vida que tengo, mi profesión actual no es compatible con esta nueva profesión, con lo cual tengo que renunciar a la profesión actual. Entonces, eso me llevó a investigar primero sobre la felicidad, entender qué es la felicidad, y ahí me quedé con una frase del Dalai Lama que hacía una definición de la felicidad fantástica. Decía que la felicidad es el resultado de una fórmula, de dividir la satisfacción por las necesidades. Es decir, la satisfacción que yo tengo en cada momento dividido por las necesidades que yo tengo en cada momento. Dividido. Sí. Entonces, cuando entendí que tanto el numerador como el denominador dependen exclusivamente de la interpretación que yo hago, que es una cosa totalmente subjetiva, que depende de mí, no depende en ningún momento de nada externo, entendí que tenía que mirar hacia adentro, que no podía mirar hacia afuera, que no era una cuestión de que tener un trabajo otro, no era una cuestión de tener una pareja otro, no era una cuestión de que las cosas me salieran o no me salieran en la vida como yo quería, no, era una cuestión de cómo yo interpretaba cada una de las situaciones que vivía. Exacto. Entonces me fui a ver lo que la ciencia nos decía al respecto de lo que somos las personas. Yo tenía una formación pues totalmente técnica y bueno, y me fui por el mundo de la ciencia, no de la espiritualidad, aunque llegué al mismo sitio, por supuesto, ¿no? Y bueno, y lo que nos decía la ciencia es que somos energía, todos y cada uno de nosotros, todo lo que nos rodea también. Y después llegué al mundo pues de la mente, y dentro de la mente la mente consciente, del subconsciente, y la clave estaba toda en el subconsciente, en esa parte de nuestra mente que dirige nuestra vida, que nos lleva a sentir las emociones que sentimos, que nos lleva a reaccionar de la forma en la que lo hacemos, que nos lleva a tener los hábitos que tenemos en nuestro día a día. Pues bueno, tenía que investigar y profundizar en esa parte que, pues bueno, si en algo tenemos que ser expertos en esta vida, es en esa parte, en nuestro subconsciente. Porque si no es que vamos viviendo a costas de lo que espontáneamente vamos generando como programación en nosotros mismos. Pues bueno, me puse a investigar en el mundo este del subconsciente, llegué a conocer más de 50 herramientas que permiten llegar al subconsciente. Lo que buscaba era entender cómo funcionaban, qué era lo que tocaban, en qué momento concreto de cada herramienta se producía la transformación. Y bueno, y al final fue como me acabé metiendo y haciendo experto en el mundo este del subconsciente, y bueno, y al final creando una metodología como Método Integra, con muchas herramientas dentro de esa metodología, para ir poniendo en orden todas las piezas, todos los elementos que realmente intervienen dentro de esa programación que tenemos. Ahora, en un lenguaje simple, ¿qué es lo que incluye todo lo que tenemos en el inconsciente? Buah, pues muchas cosas, muchas memorias. Piensa que cada experiencia que nosotros vivimos, lo que hacemos nosotros es interpretarla, y en base a esa interpretación que hacemos vamos almacenando información. Esa información que almacenamos la almacenamos de distintas maneras.
hay distintas piezas que realmente están detrás. Entonces la podemos almacenar como memorias a nivel emocional. Es decir, vivimos intensamente una emoción y eso lo podemos guardar como memoria. Pero además hay distintos tipos de memorias emocionales. Tenemos traumas, tenemos bloqueos emocionales, tenemos bloqueos a nivel espiritual que en relación directa con otras personas. Todo cómo vivimos ese momento que hay que incorporarse. Que nosotros lo grabamos claro. como que después a futuro tenemos que reaccionar de esa misma manera delante de situaciones similares, ¿no? Pero que son memorias que se activan de forma distinta, que a nivel energético en el cuerpo también generan impactos distintos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también vamos interiorizando creencias respecto a nosotros, de cómo somos, de cómo las capacidades que tenemos, de cómo es el mundo, si el mundo es seguro, si no es seguro, de cómo nosotros tenemos que interactuar con ese mundo que tenemos delante. Entonces nuestras creencias nos llevan después por la vida en la dirección en la que pues, estamos programados para ir. Por mucho que tú quieras ir en una dirección, si tú no estás programado para ello, vas en la dirección en la que tienes la programación, ¿no? Exacto. Si tú no crees que te merezcas conseguir esa pareja, olvídate, no la vas a conseguir, ¿no? Bueno, pues esas creencias es otra parte importante de la programación, pero tenemos otras, ¿eh? Tenemos lealtades, tenemos acuerdos kármicos, tenemos muchas otras cosas que también nos están condicionando y que nosotros las hemos generado. Claro, porque tú estás hablando un poco de la información que hemos obtenido en esta vida, quizás, pero hay un inconsciente colectivo también, ¿no? Que es como la información más colectiva que hay de la sociedad. También, y otra que nosotros traemos de otras vidas. Y la que traemos hacia atrás, claro. Y otras que traemos dentro de otro canal energético que es el de nuestra familia. Que nosotros estamos aquí jugando con, por un lado, la información que nosotros tenemos en esta vida, en base a la experiencia que vamos viviendo, pero después tenemos el canal de nuestra familia, que a través de ese canal heredamos muchas cosas. Tenemos lealtades, pero también heredamos memorias a nivel emocional, también heredamos creencias. Y tenemos otro canal que es de las vidas pasadas que nosotros hemos vivido, a través del cual también estamos trayendo un montón de información que nos está condicionando. Estos acuerdos kármicos, esos pactos que nosotros hacemos, normalmente los traemos de vidas pasadas, la mayoría de ellos, ¿no? Pero también a nivel de memorias emocionales también traemos muchas de otras vidas. Pues bueno, son dos canales energéticos que nos afectan, claro. Y además, lo que comentabas, ¿no? Esa conciencia colectiva que también nosotros estamos impregnados de ella y que también nos condiciona muchísimo a nivel de creencias. De creencias y cosas sociales también. Por supuesto. No es nada, no tiene nada que ver vivir en este momento de la historia que vivir hace 200 años. Las creencias generalizadas, la sociedad, esa cultura que nosotros tenemos en ese entorno, pues nos está condicionando totalmente también nuestra forma de vivir. Y tú desarrollaste este método Integra para ir como descubriendo este inconsciente y llevarlo al consciente. No, para hacer la transformación directamente. A mí no me importa el conocimiento. O sea, yo siempre he sido una persona muy práctica. Yo desde niño... ¿Qué signo eres tú? Escorpio. Escorpión. Entonces yo desde niño siempre he tenido la visión de la practicidad. Las cosas tienen que ser para dar resultados, ¿no? Si no, olvídate. Yo todo aquello que no me aporta algo para la solución me sobra. Y entonces lo que hice fue ir conociendo todo eso, esas piezas que hay detrás, pero con la visión de transformarlas, no de conocerlas. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros no hacemos en Método Integra, para nada, porque no nos aporta nada, es ir a conocer el origen de la programación que tenemos. Es decir, en qué situación se generó el trauma ese que tengo. ¿Qué más da? Lo importante es que yo energéticamente tengo ese trauma, a nivel neuronal tengo ese trauma, ¿y qué tengo que hacer? Eliminarlo. Entonces es cuestión de jugar a nivel energético, porque al final todo es energía. Pero tienes que descubrir ese trauma primero, ¿no? Pero lo que me importa es el efecto que en mí ha causado, no el suceso que lo ha generado. El trauma no es el suceso, el trauma es el impacto. Es como un accidente de auto, ¿no? Tú vas con el auto, tienes un accidente, y el accidente, ¿qué es? El suceso, por un lado, ¿vale? Pero el mecánico que mira el suceso no, mira el impacto que se le ha causado al coche. Entonces, lo que tenemos que reparar es el auto en las condiciones en las que está después de haber tenido ese suceso. Pero el suceso no le aporta nada para la solución. De acuerdo, sí. En nuestro caso es lo mismo. Cada suceso que nosotros vivimos, cada experiencia que vivimos, genera en nosotros un impacto, unas memorias. Si nosotros somos capaces de eliminar esas memorias, volvemos a estar en la situación de origen. El recuerdo del suceso lo tenemos, da igual, pero lo que hemos quitado es la memoria emocional, le podemos cambiar las creencias que hemos generado como consecuencia de ese suceso. Es decir, el impacto que nosotros hemos creado en nosotros mismos como consecuencia de lo que hemos vivido es lo que realmente tenemos que quitar. Entonces, conocer el suceso no me aporta nada para quitar ese impacto, por lo menos con las herramientas, las técnicas que nosotros seguimos. Y entonces eso lleva a que estamos trabajando simplemente a nivel energético. Piensa que una emoción es una vibración, es una frecuencia energética. Una creencia es lo mismo, una frecuencia energética. Entonces nosotros si sabemos
generar otras frecuencias que entran en una cierta resonancia con esas, somos capaces de quitarlo de forma ¿Pero tú vas fácil. haciendo relación para saber qué tipo de frecuencia energética es? No, todo lo que hacemos es preguntarle directamente al subconsciente. A través de test muscular, Ah, obtenemos la información de la programación que tenemos, obtenemos información de cuál es el camino óptimo para hacer ese cambio, y cuando hemos hecho ya la transformación también nos da la confirmación de que la transformación ha sido hecha. Entonces es simplemente hacer, pues eso, si hay un trauma hay que liberarlo, si hay un bloqueo emocional hay que liberarlo, si no tengo unas determinadas creencias y yo las quiero tener, pues las tengo que grabar. Entonces es un paso pues muy sencillo, muy simple. sí, al tomar conciencia de eso desaparece todo, inmediato. No es tomar conciencia, O sea, es simplemente hacer los ejercicios de transformación para poderlo liberar. Por ejemplo, si yo tengo un trauma, a nivel neuronal en el cerebro tengo una red neuronal, una serie de conexiones que me mantienen permanentemente conectados con una determinada emoción. Pues ¿qué tengo que hacer? Desmontar la red neuronal. Entonces lo que hacemos precisamente es un ejercicio que nos permite ir encontrando los puntos de activación aquí en el cerebro e irlos apagando de uno en uno. De forma que en el momento en el que hemos desactivado esa red neuronal, automáticamente ya no estamos conectados con esa respuesta emocional y el trauma desaparece. Entonces lo estamos enfocando desde un punto de vista totalmente científico. Y eso lo puedes validar cuando la persona se tiene que enfrentar de nuevo a eso y no le pasa Claro, nada. por supuesto. A mí me encanta cuando hago pues, una sesión con una persona de estas que están pues, con una situación de trauma, que están intentando hablarte, contando algo de su vida y que no son capaces de contarlo, están llorando siempre. Liberas el trauma, le vuelvo a preguntar. Aquello que me estabas contando antes, dame un detalle más. Y la persona te lo cuenta desde el equilibrio, sin conectar de nuevo con esa emoción que tenía antes, porque ya ha desaparecido. El recuerdo está, claro, pero no está la emoción. Cuéntanos un poco qué significan los acuerdos kármicos, la lealtad, los traumas, pero principalmente los acuerdos kármicos. Los acuerdos kármicos son pactos, acuerdos, juramentos, llamémoslo como queramos, que nosotros hacemos en distintos momentos de nuestra historia, en los cuales, pues dado que estamos viviendo una situación X, que normalmente tiene una carga emocional bastante intensa en ese momento, nos estamos comprometiendo que a partir de ese momento y para siempre vamos a vivir acorde a ese acuerdo. ¿Vale? Y si nos comprometemos, por ejemplo, a vivir sin dinero, pues hacemos un voto de pobreza y a partir de entonces, pues el dinero no llega a nuestra vida, o si llega se va rápidamente, ¿no? Hasta siempre vibrando en la escasez. Efectivamente. Entonces, eso nos va a condicionar pues de ahí para siempre, hasta que lo eliminemos. Y eso, ese para siempre, pues no se acaba con esta vida, porque si nos comprometemos a algo para la eternidad, pues estamos haciendo un acuerdo kármico que va a trascender realmente el momento de nuestra muerte. No sé, lo que hacía Scarlett O'Hara, ¿no? En lo que el viento se llevó. Sí. Decía, a Dios pongo por testigo que jamás pasaré hambre. Eso es un acuerdo kármico. O sea, se está comprometiendo con una intensidad emocional muy fuerte a vivir de una determinada manera a partir de ese momento. En ese caso, pues podríamos decir, no, es positivo porque le lleva a no pasar hambre, ¿no? Y eso es en positivo. Sí, pero le quita libertad de vivir esa experiencia en otra vida. Posiblemente en esta vida sí que eso le pueda resultar interesante, porque ha decidido vivir así. Pero quién sabe en otra vida la experiencia que decidimos venir a vivir. Igual es una experiencia totalmente diferente y eso nos quita libertad. Entonces todos los acuerdos kármicos que tenemos, sean del tipo que sean, pues evidentemente nos hacen menos libres. Tú tienes 5 libros. 6 ya. 6 ya. Bueno, uno es el método Integra que está aquí, ¿no? Donde ahí más o menos vas explicando una parte de qué muy se básica. trata, una parte básica, claro. El camino más fácil para cambiar tu programación subconsciente. Después hablas del alma a la salud. ¿Cómo se relaciona también el tema del inconsciente con la salud? Pues la relación es total. Piensa que también traes, ¿no? Sí, traes una programación. Sobre todo traemos una programación a nivel emocional. Piensa que detrás de la mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos están las emociones. De hecho, la Asociación Médica de Estados Unidos ya hace muchos años que viene diciendo que más del 70% de las emociones, de las enfermedades está originada en emociones. Pues bien, esas emociones, lo normal es que no sean las emociones que sentimos, sino las emociones que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Es decir, las vibraciones que nosotros tenemos ahí, que nos están llevando a generar, a desarrollar esas patologías. Y esas son las memorias, algunas de las memorias emocionales que nosotros tenemos, que están generando acidez en lugares específicos del cuerpo, por la resonancia que genera esa vibración con nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, esa es una parte, la gestión de las emociones, pero tenemos otra, ¿no? Tenemos que saber alimentarnos correctamente, porque en función de la alimentación que estamos teniendo, pues estamos teniendo un impacto de acidez, de alcalinidad en nuestro organismo, estamos combinando
correcta o incorrectamente los alimentos para que se puedan llevar a cabo el proceso digestivo y podamos obtener los nutrientes de forma fácil y rápida y expulsar las toxinas. Hay otra parte a nivel de creencias, de nuestras propias creencias. Si yo tengo la creencia de que voy a enfermar, enfermo. O sea, esos antecedentes genéticos que nos dicen, ¿no? Y nos dicen, venga, como en tu familia ha habido antecedentes de esto, pues tú habitualmente, interiorizada, tienes la creencia de que sí, de que te vas a enfermar porque tu familia ha enfermado. Y después haces como Angelina Jolie, te extirpas los órganos genitales, ¿no? Bueno, pues bien, ese es un camino. Pero hay otros también de cambiar las creencias y lo que realmente estamos generando para desarrollar esa patología, ¿no? Son nuestros hábitos, ¿no? Es lo que nos dice Bruce Lipton en la biología de la con la epigenética. Efectivamente. La epigenética Pues recordemos, nos muestra deja recordar que estamos con Ricardo Iriz acá en MCA Canal, nuestros estudios, hablando, está invitado a MCA Festival. Los que quieran enviar preguntas también pueden escribirnos algunas preguntas y se las podemos hacer en forma directa a Ricardo. Tienes otro libro donde hablas a punta alto. Es un libro de motivación, ¿no? Bueno, es de transformación. Mis libros son todos transformadores. Van dirigidos al subconsciente, es decir, te guían en ese proceso de transformación. Y en este libro de A Punta Alto lo que hacemos es pues esa transformación que nos permite alinearnos con esos 7 hábitos que en su día pues también definió Stephen Covey, ¿no? De los hábitos de la gente altamente efectiva. Y lo que hacemos es pues esos conceptos que Stephen Covey definió, llevarlos a nivel de que nuestro subconsciente esté programado de esa manera, para realmente pues no tener que estar haciendo un esfuerzo para comportarnos de esa manera, para ser proactivo, para tener proyectos, tener metas, para colaborar con los demás, saber liderar a los demás. Bueno, todas estas cosas que hay detrás de esos 7 hábitos, pues lo que hacemos es que nuestro subconsciente pues nos lleve, sin tener que hacer ningún esfuerzo, sin tener luego que estar pensando siquiera, pues que nos lleve a actuar acorde con esos 7 hábitos. Pero tendría que haber algún esfuerzo de uno también, ¿no? No. ¿No? La transformación, no. Otra cosa es que si después nosotros queremos conseguir metas, alcanzar unos resultados externos, tenemos que tener un plan de acción. Un cierto desarrollo de la voluntad también, ¿no? Claro, tenemos que cumplir con ese plan de acción para poderlo conseguir, ¿no? Claro, pero lo que es la transformación en sí es una cosa mecánica, es algo bastante fácil y directo. Es como una reprogramación. Total. Es quitar, igual que si queremos tener un campo lleno de trigo, tenemos primero que limpiar, sacar esas cosas, pues las piedras, los terrones de tierra hay que deshacerlos, tendremos que sacar las malas hierbas, tendremos que poner en condiciones el campo para después sembrar y que esa siembra pues pueda crecer, ¿no? Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos mucha basura, pues esas memorias emocionales, los traumas, los bloqueos, los acuerdos kármicos, las lealtades, todas estas cosas son basura, que no nos sirve para nada. Y después tenemos que poner las creencias, que son las que nos van a llevar a avanzar en esa dirección. Las creencias son las semillas que nosotros ponemos y que después van a generar una nueva realidad. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer dentro del proceso de transformación. O sea, va generando un nuevo sistema de creencias. Claro, tenemos que interiorizar. Nosotros lo que hacemos es grabar directamente las creencias que queremos. Entonces, pues para hacer para cualquier objetivo, podemos grabar 40, 50, 60 creencias que nos van a llevar a ver la vida y a vernos a nosotros mismos de la forma en la que realmente estamos en condiciones de conseguir ese resultado. ¿Cómo ha sido el resultado de todas las personas? Tú has hablado de miles de personas que ya han pasado por el método. Sí, ya a nivel formativo ya pues puede estar cerca de las 10.000 si no las sobrepasa ya. ¿Y cuál es el resultado hasta el día de hoy, más o menos, bajo tu observación? Los resultados son espectaculares. Estamos teniendo resultados en cosas que no se da solución, que se dice que es incurable. Por ejemplo, yo qué sé, en temas de... Para mí los más bonitos, porque se salen fuera de lo normal. Temas de esquizofrenia, de trastorno bipolar, temas que se tratan a nivel psiquiátrico. Los resultados son prácticamente inmediatos. Temas de depresiones, que personas que llevan años en depresión y que al día siguiente ha desaparecido la depresión. ¿Y cómo lo hace? Pues transformando a la persona, quitando aquello que le está llevando a estar anclado en ese tipo de respuestas. Que lo hace conectarse. Claro, cuando entiendes el por qué están activadas las respuestas que están activadas en la persona, cambias esos activadores y ya está. O sea, si tú tienes una emoción, esa emoción no está por casualidad. Esa emoción no viene como consecuencia de algo externo. Viene consecuencia de que tú internamente tienes algún activador que está respondiendo de esa manera. Si entendemos cuáles son los activadores de las emociones, entonces es muy fácil eliminarlos.
Las emociones se nos dice habitualmente que hay que entenderlas para interpretarlas y para poder cambiarlas. Pero eso no es cierto. Solamente hay una parte pequeña de las emociones que sentimos que sí que es cierto que ahí tenemos que entenderlas e interpretarlas. Pero si tú tienes una emoción ahí, como consecuencia de que tienes un trauma emocional, lo que tienes que hacer es quitarle el trauma. No hay que entender la emoción. Esa emoción no te dice nada. Si tú estás activando una respuesta emocional porque tienes un bloqueo emocional que se activa de vez en cuando, lo que tienes que hacer es quitar el bloqueo emocional, no entender esa emoción. Evidentemente, si son tus creencias las que te están llevando a interpretar la situación de una determinada manera, y eso es lo que te lleva pues, a sentirte de esa manera, ahí sí, porque o cambias tus creencias o tomas alguna decisión para cambiar tu vida y encontrarte una situación distinta, ¿no? Entonces, hay algunas emociones que sí que te dicen algo y que hay que interpretarlas y que hay que cambiar creencias y pues tomar decisiones. Genial. Pero el resto de emociones son automáticas. Hay que quitarlas simplemente quitando el disparador interno que nosotros tenemos. Entonces, en el caso de depresiones, se juntan normalmente un conjunto de piezas, pero que, pues eso, los cambios internos, los cambios de que nos pasamos a sentir de forma diferente, que pasamos a ver la vida de forma diferente, en el momento en el que dan las instrucciones adecuadas al subconsciente, son inmediatos. O sea, hay un tema energético también muy potente, ¿no? Sí, todo lo que Todo hacemos energía, es a nivel sí. energético. Claro. Pero, bueno, a nivel energético ligeramente distinto de lo que se acostumbra a trabajar. Nosotros, por ejemplo, utilizamos un imán cuando hacemos la transformación. El imán nos permite pues, cambiar rápidamente, hacer esos cambios muy, muy, muy rápidos, ¿no? Pero sí, todo es energía, todo es jugar con distintas energías y hacer pues, transformaciones que juntándolas todas nos permite llegar al plano energético en el que se mueve el subconsciente. O sea, nosotros a nivel de nuestra mente consciente estamos funcionando en una frecuencia energética de 40 ciclos por segundo, 40 hercios. Nuestro subconsciente está funcionando en frecuencias de 20 millones de ciclos por segundo. Entonces nosotros a través de nuestro pensamiento no podemos simplemente cambiar el subconsciente de forma directa porque estamos hablando de frecuencias totalmente distintas. Pero si ese pensamiento lo juntamos con otras energías que nos permiten hacer esa transformación, entonces es muy fácil y muy rápido hacer la transformación. Entonces es todo energía. No es interpretar, no es hacer deducciones, no es hacer un diagnóstico. Sí, No. yo te escuché en la conferencia que diste en Los Ángeles, hablabas también como de poder ayudar a las personas que estaban muy conectadas a energías muy negativas. Sí. Eso pasa, parece, también muy fuerte, Por ¿no? supuesto, hay muchos elementos externos ahí energéticos que también nos influyen, nos impactan en nuestra De vida. seres ahí que se han colgado. Cuando Sí. te hablaba antes del tema esto de esquizofrenia, de trastorno Mm. bipolar, son todos casos de eso, de seres Como externos. de posesiones en el fondo. Sí. Mm. De posesiones y de capacidades de la persona para escuchar, ver, oír, sentir ese mundo energético que le rodea. Y O ahí sea, no es que queda- estén enfermos, sino es que tienen más capacidad que las demás personas para percibir ese mundo que está Pero ahí. ahí entran a planos que no los conocen y de repente puede ser como Sí, atrapados, ¿no? se pueden quedar atrapados, claro. Mm. Y evidentemente después pueden perder el control de su propia vida, de sus emociones, de Justamente. sus reacciones, de su comportamiento, de todo. Y claro, la clave ahí está en sacar esos seres y mantener a la persona limpia. ¿Y cómo todo este proceso, cómo entramos en el desarrollo espiritual? ¿Qué pasa con el alma? ¿Cuál es tu visión del proceso espiritual? Pues mi visión es muy simple. Para mí el alma es lo mismo que el subconsciente. De hecho, nosotros, para que te hagas una idea de la visión que tengo, cuando nos separamos de este cuerpo físico, cuando llega el momento en el que decidimos morir, se separa el cuerpo físico del alma. En ese momento el cuerpo continúa por su proceso y el alma continúa también en su proceso evolutivo. Pues bien, las personas, los espíritus que se quedan aquí, las almas desencarnadas que se quedan aquí y no trascienden, mantienen exactamente la misma personalidad, el mismo carácter que tenían cuando estaban encarnadas, cuando tenían el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque la programación sigue actuando exactamente igual. ¿Cuándo se pierde esa programación? De forma mayoritaria a nivel de programación, en el momento en el que trascendemos, en el momento en el que pasamos ese canal de luz y accedemos al otro plano dimensional. Ahí es cuando buena parte de esa programación que tenemos aquí para poder ver la vida pues, de forma acotada y limitada, pues desaparece. Entonces nuestra subconsciente forma parte de nuestra alma. Tiene la misma vida, inicia y acaba en el mismo momento que inicia y acaba el alma. Ahora, cuando se habla hoy día que estamos viviendo un proceso de despertar, un proceso de transformación,
qué le puedes plantear tú a las personas respecto al despertar, al abrir los ojos? ¿Y cómo se relaciona a tu propio método también? Pues estamos en un proceso de evolución a nivel planetario fantástico. Mm. Nunca habíamos tenido el nivel vibracional a nivel planetario que tenemos ahora, afortunadamente. Sí, Y eso sin nos da duda. unas capacidades totalmente distintas a las personas. De ahí que la vida cada vez va más rápido. Tenemos la oportunidad de vivir pues muchas experiencias dentro de una propia vida. Es decir, muchas Exactamente. vidas en una. Y eso es maravilloso. A mí me Justo. encanta, ¿no? Porque yo estoy convencido. Yo he venido aquí a eso, a A tener disfrutar y a vivir experiencia, claro. experiencias. Con lo Claro. cual, si puedo vivir muchas experiencias distintas, pues es fantástico. Entonces, ahora tenemos esa capacidad de experimentar, de vivir muchas vidas en una, y eso es porque el momento planetario en el que estamos nos confiere esa capacidad. Mm. Pues lo que tenemos que hacer es disfrutarlo al máximo. Y eso lo que nos lleva es a que si nosotros somos capaces de eliminar los impactos generados por las experiencias anteriores, estamos vírgenes para vivir las nuevas experiencias con total libertad. Y ahí es donde entra totalmente Método Integra, en que realmente lo que podemos hacer es de una forma muy rápida, pues entrar en el día de la marmota, ¿no? En la película esta de, de Bill Murray, Sí, en el que buenísimo. empezamos de cero cada día y siempre viviendo lo mismo, ¿no? Ah. Pues nosotros estamos ahora en lo mismo. Yo puedo vivir una experiencia idéntica a la que viví ayer y descargándome de la carga que yo tuve a nivel de programación con las consecuencias de lo que yo viví ayer. Y con eso vas incorporando nuevas experiencias. Claro, y entonces puedes ir mejorando en tu día a día en base a las experiencias nuevas que vas viviendo. Y eso es maravilloso, sin estar condicionado totalmente por las anteriores. Fantástico. Sí, es algo que hace pocos años no teníamos como capacidad. Si miramos hace 20 años, la capacidad esa de resetear, de empezar de cero y de quitarnos todas esas memorias, pues antes no teníamos esa capacidad de hacerlo con esta velocidad que tenemos ahora. Pero afortunadamente ahora sí, y eso nos pone en una situación maravillosa. Tú vas a dar 2 charlas en MSA Festival. Bueno, una, algo lo has explicado ahora, descubre el potencial de tu subconsciente. Uh-huh. Tú hablas cambiar la programación que nos lleva a sufrir o a vivir una vida alejada de nuestros deseos. No tan solo es posible, sino que todos podemos lograrlo con facilidad y rapidez. Sí, claro. Sí. De hecho, de eso estábamos hablando, de que realmente nosotros podemos cambiar cualquier experiencia que hayamos vivido y el impacto que nos haya generado, podemos quitar ese impacto. Y lo podemos hacer de forma fácil, lo podemos hacer de forma rápida y lo podemos hacer sin sufrir. Sin tener que ir a mirar el pasado, esas experiencias dolorosas, conectarnos con el dolor, no, eso forma parte de la historia. O de otros caminos alternativos, ¿no? Como una receta muy inicial para las personas que nos están viendo, escuchando, ¿qué le puedes decir para que empiecen a producir ese cambio? Por ejemplo, el cambiar la programación neurolingüística, no decir no puedo, porque se puede, qué sé yo. Nuestro camino es muy distinto, lo que hacemos en Método Integra es muy distinto de la programación lingüística y no parte por tener una fuerza de voluntad en ese proceso de cambio. El consejo más importante que puedo dar siempre es que empiecen a conocer cómo funciona el subconsciente. Si el subconsciente dirige nuestra vida, si el subconsciente nos lleva a sentir las emociones que sentimos, si el subconsciente nos lleva a tener los hábitos que tenemos, si nos lleva a tener las reacciones que tenemos delante de cualquier situación, pues tenemos que dominarlo, tenemos que ser expertos en cómo funciona y expertos en cómo cambiarlo para que nos lleve por el camino que queremos. Tener buena observación también con uno mismo, ¿no? Pero sobre todo conocerlo, conocer cómo funciona y conocer cómo podemos acceder para cambiarlo. Porque si no, siempre viviremos como víctimas de la programación que de forma espontánea hemos ido generando en nosotros mismos. Sí. Pues no, yo no creo que tengamos que vivir así, yo creo que nosotros tenemos que decidir por dónde vamos en la vida y estar alineados para ello. Y eso es lo que hacemos y de eso hablaremos en esta conferencia, de esa capacidad que tenemos. Y la otra conferencia es un curso de felicidad, que es un libro también, ¿no? Efectivamente, es un libro y también tenemos un taller que permite hacer esa transformación. Tú planteas ahí, lo único que necesitamos es alinear nuestra mente subconsciente para permitirnos disfrutar de la vida que deseamos. En esta conferencia tú nos vas a mostrar los pilares que deben conformar nuestra estructura de creencias para vivir una vida feliz y plena, algo que está al alcance de todos. Sí, la felicidad no es algo que venga de fuera, es algo que emana de nuestro interior. Para mí la felicidad no es una emoción, es un estado de paz, de equilibrio, de coherencia especialmente. Y todos podemos alcanzar ese estado. Y una vez lo alcanzas, es algo permanente, no es algo efímero. Las emociones son efímeras. Lo que nosotros generamos como reacción ante los sucesos externos es algo que pasa, ¿no? Tú tienes
la ilusión de pues, comprarte un coche nuevo y llevas mucho tiempo Sí. ahorrando y llega el día en el que sí, vas, te lo compras, te lo sacas del concesionario, Te- te vas te- para casa, llegas a casa, ves al vecino que se ha comprado uno más grande todavía, un deportivo, y la ilusión que tú tenías por ese coche nuevo que te has comprado se te viene abajo completamente. Lo que viene de fuera es efímero. Es decir, todo lo que conseguimos a través de alcanzar las metas que nosotros queremos o de conseguir las cosas materiales o inmateriales, da igual, pero aquello que está fuera de nosotros mismos tiene fecha de caducidad, siempre. ¿Y nos genera qué? Nos puede generar placer, nos puede generar una cierta satisfacción, pero no nos genera esa paz, ese equilibrio interior que para mí personalmente es la felicidad. Para conseguir esa felicidad, lo que tenemos que hacer es nosotros interiormente estar alineados con esa visión de la vida. Esa visión que nos lleva a mirarlo todo en positivo, a sentirnos bien en cualquier situación, en cualquier momento, con independencia de lo que pase, ¿no? Como hacía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que en medio de la miseria en la India, en su ashram, pues ella era plenamente Sí, feliz. exactamente. Y eso no quería decir que estaba cerrando los ojos a la realidad, al contrario, ese estado de paz y de plenitud interior le permitía ayudar a los demás con un potencial muchísimo mayor que si ella se pusiese a resonar con las emociones de los demás. No, todos tenemos que encontrar esa paz y ese equilibrio. Y también comprender que somos mucho más que este cuerpo físico, ¿no? Por supuesto. Si no, Porque, si no comprendemos eso, estamos siempre con apegos. eh, En el momento en el que comprendes esa realidad en la que pues, la vida va más allá del cuerpo, eliminas los miedos, porque ¿miedo a qué? sí, ¿A la muerte? Si no morimos. Y después eliminas todos los apegos. los Los sí. apegos a las cosas materiales y también a las inmateriales. Porque claro, las personas continuamos estando ahí después de morir. Entonces nos damos cuenta de que lo que tenemos que sentir es gratitud y estar alegres cuando una persona trasciende, porque en el momento en el que lo haces, porque ya continúa pues ese proceso evolutivo y va a poder pues seguir alcanzando metas mayores, ¿no? En ese proceso. Imagino que te sientes muy feliz por todo lo que has realizado con todo este desarrollo tuyo, ¿no? Sí, por supuesto. A mí la verdad es que me da mucha satisfacción, sobre todo cuando las personas se me acercan o me escriben, que es lo habitual, para darme las gracias por lo que ha cambiado su vida, simplemente viendo un video o después de los cursos o a través de las sesiones, conmigo, por supuesto, con cualquier facilitador o instructor de Método Integra por el mundo, cambios radicales en sus vidas, ¿no? Y eso es maravilloso, eso no tiene precio, la verdad es que es lo que le da sentido a mi vida en este momento. De todas maneras, sí. Una pregunta. Parece que hay una pregunta, Sí. díganos. Roberto de Chile pregunta: esos elementos externos que influyen en una persona, ¿cómo desactivarlos? Si son aparentemente factores fuera de nuestra historia. Pues nosotros a través de nuestro subconsciente tenemos acceso a esa realidad energética. Nuestro subconsciente es mucho más de lo que nosotros creemos. Nosotros habitualmente entendemos a nuestro subconsciente como ese piloto automático que nos lleva por la vida a reaccionar y a vivir de la forma en la que lo hacemos. Pero en realidad nuestro subconsciente lo podemos utilizar como un sentido más. A través de cada uno de nuestros 5 sentidos, nosotros accedemos a una parte muy pequeñita de nuestra realidad energética. A través de la visión vemos un rango pequeño de frecuencias, con el oído otro, con el olfato otro. Nuestro subconsciente lo podemos sintonizar con la frecuencia energética que nosotros queramos. Eso nos da pues, un potencial ilimitado a la hora de acceder a la información en cualquier nivel y en cualquier dimensión. Y si nosotros lo sabemos utilizar, podemos acceder para conocer pues ese mundo energético que no vemos, pero que está ahí, que no vemos la mayoría, aunque hay un porcentaje muy grande de personas que sí, entre el 5 y el 10% de las personas tienen capacidad, lo que pasa es que se lo callan, como es lógico, para que no los encierren o los mediquen. Pero un porcentaje importantísimo de la población sí que tiene acceso. Pues nosotros todos, con nuestro subconsciente, tenemos acceso. Y podemos saber lo que hay, podemos saber qué es lo que nos está afectando. Y después, sabiendo cómo hacerlo, pues podemos ayudar a trascender a esos seres, podemos eliminar todas esas energías que tenemos ahí que nos están afectando, y eso nos permite recobrar la libertad que nosotros tenemos. Imagínate que si tú trabajas a nivel de tu subconsciente solamente y te programas, te alineas pues para pues tener unas prestaciones fantásticas y desarrollarlas, yo qué sé, es como un coche, ¿no? Tienes el coche, lo pones a punto para que pueda circular, bueno, fantástico. Pero vas a salir del garaje y ahí delante aparcado otro en la puerta, ¿no? No puedes salir. Pues, evidentemente tenemos que saber eliminar ese coche que está en la puerta o sacarlo de delante. Pues esos seres interfieren en nuestra vida de esa manera. Por mucho que nosotros nos programemos interiormente, hay elementos, hay energías externas que nos están condicionando y nos están afectando. Y tenemos que gestionarlas. Entonces podemos, sí, ¿cómo?
a través de nuestro subconsciente. Es la puerta de acceso a gestionar esa realidad. Bueno, si quieres, despídete, darle un saludo de invitación a MSA Festival para que vayan a escucharte las dos conferencias. Sí. Por supuesto, yo os invito a todos. Será un festival fantástico a principios del mes de octubre en MCA Festival. Estaremos presentes pues muchos ponentes. A mí me encantará ver a todos los compañeros, esas ponencias que hacen maravillosas, porque siempre se aprende muchísimo. La verdad es que pues he leído nombres muy interesantes que van a compartir conmigo. Y bueno, y simplemente animaros no solamente a participar en el festival, sino a conocer el mundo de nuestra mente, de nuestro subconsciente, que realmente dirige nuestra vida y que si lo sabemos utilizar correctamente, nos lleva por la vida fluyendo y sin tensiones y sin estar luchando continuamente con aquello que no deseamos. Para mí es una invitación que yo creo que debería ser materia obligada cuando nacemos para todos, aprender cómo funciona nuestro subconsciente, que nos dieran el manual de instrucciones para poderlo alinear y vivir la vida que cada uno quiere. Tú tienes tu web, ¿no? Sí, por supuesto. En la página web metodointegra.com podéis encontrar mucha información al respecto de todo lo que hacemos. Y hay muchos videos también. Sí, accediendo en YouTube, pues tengo bastantes videos explicando pues muchos conceptos y explicando también muchas de las técnicas que utilizamos dentro de la propia metodología. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Un placer, realmente. Y bueno, y a todos ustedes, gracias por vernos a través de esta plataforma. Seguiremos entrevistando, conversando por esta vía y no nos olvidemos, día 4, 5 y 6 de octubre del 2019, mcafestival.com, está toda la programación completa en la estación Mapocho, así que los esperamos con mucho cariño, va a estar como siempre extraordinario y nos sirve para seguir abriendo los ojos, para enriquecernos y ser felices tal como dice Ricardo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Ricardo. Gracias.